Y vamos a tenerlo abierto ahí. Y vamos a tomar las primeras partecitas que vamos a hablar ahorita, es de la introducción. Vamos a estar hablando de la introducción y al último estaremos ya tocando, hermosa, ya prácticamente hermanos, ya lo que comprende el libro, como es el contenido, ¿no? Que decimos siempre que el contenido viene a ser el cuerpo del libro. Pero ahorita vamos a tocar sobre la introducción, vamos a ir mirando casi parte de esto. Y empezamos en el libro de Hebreos. Vamos a ver cuántos capítulos tiene, cuántos versículos y cuántas palabras, la fecha. Y puede anotar usted para que de cada libro usted tenga, hermanos amados, que son muy importantes saberlo, ¿no? Bueno, entonces el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, lo tenemos, consta o tiene 13 capítulos. Usted puede ver ahí los capítulos que son los números grandes en la Biblia, y usted puede ver, veamos ahí si es verdad, 13 capítulos, ¿sí ve? 13 capítulos tiene, ¿ve? Muy bien. Los capítulos son los números grandes. El libro de Hebreos tiene 13 capítulos, ¿verdad? Para comparando con el de Filemón, que solo tenía 25 versículos, de tan pequeñito, ¿no? Bien. Tiene, hermanos amados, en versículos, tiene 303 versículos. Los versículos ya vienen a ser los números pequeños. Los versículos vienen a ser los números pequeños, mis hermanos. Deben traer una nota, deben tener un cuadernito para los días de estudio. Cuando son los martes, usted tiene que traer su cuadernito, una libreta. Usted tiene que ser interesado en las cosas de Dios por su vida, por su bien, hermano, para que usted pueda saber. Pues usted viene con la manito nomás ahí, hermano, o sea, sabiendo que hoy es un día de estudio bíblico. Por eso es que muchos hermanos aquí en la iglesia tienen hermanos 10, 15, 20 años, ¿ve? Son un niño deseando leche espiritual todavía, porque no saben. Ustedes nunca notan para registrar, para hermanos interesarse, luego en la casa, revisar, aprender y saber que dijo ayer miramos Hebreo tenía así para recordar, no me acuerdo, pero aquí lo anoté y recuerda. Cosa que cuando usted quiere predicar, ya tiene ya un fundamento. Dice, voy a predicar del libro de Hebreo, voy a predicar el capítulo 5, verso 1, y recordando que este libro tiene 13 capítulos. Y recordando que este libro tiene 303 versículos. O sea, usted ya está de una aplicando, es que usted sabe ya. Porque usted se interesó en aprender y saber. ¿Sí? ¿Qué va a predicar si usted nunca nota? Si usted nunca pone un registro, una nota? ¿Cómo va mañana a hablar? Por eso, cuando venimos aquí a la iglesia, al estudio bíblico, es como ir a la escuela. Todos los días mismo debo anotar. Todos los días debo anotar cualquier cosa interesante que yo vea. ¿Por qué cree que el hermano se predica contigo? Ella anota. Todos los puntos que veo, anota ahí. Y siempre está anotando, llevando un registro para algo. Le debe servir en algún momento. Para alguna cosa debe servir en algún momento. Entonces, mire bien, 13 capítulos, ¿no? 303 versículos, dependiendo de las traducciones también, pero bueno, nosotros usamos la traducción del 60, ¿no? Del 60, 1960 de nuestra Biblia, de Valera. Y también vamos a ver, hermano, las palabras, bastantitas palabras tiene, 6.913 palabras. Hay bastantes palabras. Todo en este capítulo hay bastantísimas palabras. Ya está ahí. Entonces, mire bien. Esta epístola o este libro de Hebreos se destaca por su profundo argumento sobre la superioridad de Jesucristo en la fe. O sea, eso es lo que resalta más en el estudio de este libro, ¿sí? Resalta más sobre la, hermano, profunda, sobre la superioridad de Jesucristo. O sea, exalta a Jesucristo por sobre todo, hermano,
las cosas, sobre profetas, sobre siervos del Antiguo Testamento, del Nuevo, o sea, lo pone por encima. Este libro nos enseña eso. Gloria a Dios. Entonces ya tenemos ahí, hermanos, de verdad. También tenemos, hermanos, temas principales. Bueno, veamos ahora la fecha en que fue escrito este libro de Hebreo. Fue escrito más o menos entre el año 60 y 68. El año 60 y 68, en esa fecha se dice que este libro de Hebreos fue escrito. 60, al inicio, porque todos los libros de la Biblia, el Nuevo Testamento, son escritos, hermanos amados, de por ahí, de 100 para abajo. ¿Sí? Entonces miramos ahí 60, 68 después de Cristo, ¿no? Casi con certeza antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. En el año 70 debemos saber esto también, mis hermanos, que pasó algo impactante en el año 70. El Señor había profetizado que el templo de Jerusalén, donde él, hermanos, echó a los vendedores de paloma y todo eso, donde todos adoraban, sacrificaban a Dios, porque sacrificaban todavía. En ese tiempo sacrificaban, el sacrificio se terminó en el año 70, porque ahí se destruyó el templo. El Señor dijo que de este templo no quedaría piedra sobre piedra. Era una profecía, ¿no? Y en el año 70, en la persecución que hubo, hermanos amados, de la iglesia primitiva, hermano, fue destruido verdaderamente, hermano, el templo, totalmente destruido, hermano, totalmente destruido. Así que el año 70 después de Cristo, la mayoría de los eruditos se inclinan por una fecha temprana, alrededor de 63, 64 después de Cristo. Dicen algunos, hermanos, que por ahí fue este libro escrito, coincidiendo con la persecución de Nerón y cuando Timoteo aún estaba vivo todavía. O sea, porque Timoteo, después que el apóstol Pablo fue decapitado, al tiempo también fue muerto. Timoteo fue muerto, hermano. Y él le había dicho también eso, ¿no? Cuando estudiamos el libro de Timoteo. Pero en ese lapso, hermanos, antesito de eso, por ahí, el templo fue destruido. Y también, hermano, aparece en ese tiempo este libro, porque este libro, hermano, es escrito a hebreos, judíos, cristianos, que estaban pasando una situación, hermano, dura, y que estaban en peligro de, hermano, volverse al judaísmo. Sí, entonces ahí viene, hermanos, el siervo de Dios y escribe esta carta. Es anónimo, no se sabe si se acierta, pero se le atribuye al apóstol Pablo. Es anónimo, hay algunos que se le pone algunos, pero no hay en sí, pero se le atribuye al apóstol Pablo en las epístolas, a su nombre gloria. Entonces, la evidencia de la fecha temprana, que ya sabe, 70 después de Cristo por ahí, el autor describe el sistema de sacrificio del templo. Eso ya lo vemos en Hebreos capítulo 10, todo eso, ¿no? Como si todavía estuviesen funcionando. En ese año todavía estamos en el libro de Hebreo, como que todavía se habla del templo. Cuando ya veamos los versículos, cuando ya tendremos, hermanos, ya tomar los textos, que todavía en el libro de Hebreo se habla del templo. O sea, parece que todavía no era destruido el templo, por eso después del templo destruido, y ahí cuando los hebreos, los judíos, hermanos, se ponen tensos, y ahora entonces lavamos, entonces sacrificamos, ahora se va a entender por la fe, no puede ser. O sea, se puso duro el asunto para los hebreos, para los judíos cristianos, hermanos, de aquel entonces. Bueno, creo que por ahí ya ustedes, mis hermanos, ya pueden haber captado esto, ¿ya? Entonces hay que poner atención, hermano, esto es importante. Póngale los 5 sentidos
porque de verdad estas enseñanzas en la iglesia, hermanos, no hay. Estas enseñanzas las dan hermanos en el instituto, o las dan en la universidad, hermanos por ahí, dan estas estudios que hacen la iglesia, además son prédicas así, ¿sí? Pero nosotros aquí estamos mirando, es hermano, cada libro, hermano, el tiempo, la fecha, y también le miramos, hermano, ahí un poquito sobre los capítulos, los versículos, porque es bueno que cada uno de ustedes que está siendo formado, que está siendo discipulado para predicar el Evangelio, que está siendo discipulado para llevar el Evangelio, que tiene que tener, hermano, fundamento. ¿Sí? Por eso valoren el estudio. Y después dice, pero ¿cómo predico, pastor? Enséñeme cómo, pues no, es lo que usted aprende, es lo que usted sabe, es lo que va a formar. Porque yo voy a predicar, voy a enseñar el libro de Hebreo, voy a enseñar. ¿Por qué lo va a hacer? Porque usted ya sabe, usted ya tiene, ¿no? Ya sacó un material. Voy a hablar, o voy a hablar de Hebreo, voy a hablar de ese capítulo voy a hablar. O voy a hablar del capítulo 1, porque usted ya tiene, anota por ahí, ya tiene, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la epístola a los hebreos fue escrita como, hermanos amados, como lo sugiere su nombre, particularmente a los judíos creyentes. Y ahorita le voy a leer un concepto a lo que yo ya le dije, porque estamos mirando, es una introducción de todo el libro. Ya, todavía no entramos a un contenido para ir parte a parte, ya, el capítulo, los versículos que van siguiendo. Ahora estamos mirando un contenido, ¿no? Como ser una historia, de todo, hermanos, seguir, ya vamos a avanzar. Entonces, la epístola a los hebreos, mire, fue escrita como lo siguiente, fue escrita como lo sugiere su nombre, particularmente a los judíos creyentes, aunque tiene un valor e interés permanente para todos los creyentes en todas las épocas. O sea que fue escrita para los hebreos cristianos, pero tiene un contenido que sirve y es útil para todos los creyentes de todas las épocas. Por eso lo tenemos nosotros como un libro de doctrina, como un libro, vamos a llamar, de doctrina para nosotros, a su nombre gloria. Y mirando aquí, nos encaminamos, ¿sí? Por eso está inspirado ese libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que son los 27 libros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál dice gloria a Dios? Entonces, vamos viendo la lectura de la historia revelará el hecho de que el cuerpo de los hebreos cristianos a que se refiere estaban en peligro, ¿se ve? Ya lo que voy diciendo, de descarriarse de la fe. ¿Y por qué estaban en peligro de descarriarse por la fe? Si ellos estaban bien. Pero las pruebas y las luchas nos iba dando duro, bien fuerte, y mayormente con la destrucción, hermanos, de su templo. ¿Sí? Entonces ya ahí se acabó, hermanos, sacrificio, se acabó todo lo que todavía se hacía. ¿Sí? Aunque ya el pueblo cristiano ya no sacrifica. Pero vuelvo y digo, los judíos se reunían siempre ahí. ¿Sí? Gloria al Señor. Seguimos, ¿no? Entonces, comparados con la nación en conjunto, ellos eran una pequeña compañía, mis hermanos, de poca importancia. O sea, estamos hablando de los cristianos judíos. Era una pequeña compañía de poca importancia, considerados por todos los judíos como traidores por sus compatriotas, y eran el blanco de su sospecha y odio. Eran el blanco de su sospecha y odio. ¿Quién era que lo apresaba en la pala? Eran judíos. Y lo apresaban, lo apedreaban, lo mataban, lo encarcelaban, eran judíos. Los que perseguían a Pablo, ¿quiénes que hacían la guerra con la doctrina de Pablo? Los judíos. Porque ellos querían, contendían con la predicación del apóstol Pablo. Contendían, porque el apóstol Pablo dice y establece la verdad, que la salvación para el hombre es por fe. En el judaísmo,
Dice que la salvación es por las obras de la ley. Entonces había una contienda. Ellos querían imponer eso. El apóstol Pablo contendía sobre esta enseñanza. La salvación no es por obras de la ley, sino por fe en el Hijo de Dios. Amén. Gracias, Señor, y a Dios. Y eso vemos nosotros en todos los libros en que estamos estudiando. Que el apóstol Pablo siempre está luchando contra el judaísmo, que se considera, hermano, la doctrina legalista. Eso es legalista. Una doctrina legalista, hermanos amados, que aplica, hermanos amados, una salvación de diferentes formas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Miren lo que se aprende en estos libros. Por eso vamos despacio, anote ahí, por el Señor, respire, porque esto es lindo, hermano. A mí esto me gusta cuando ya yo me meto en el tema y esto es bonito, esto fluye lindo, hermano, a su nombre gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, mire bien, vuelvo a repetirle esto. Ellos eran una pequeña compañía, hermanos, una pequeña compañía, o sea, un pequeño grupo, eran los judíos, porque eran muchos los que no creían, y eran pocos los que creían, pero pues, se les consideraba una pequeña compañía, hermanos, de poca importancia, ya no importaban ellos en nada, considerados como traidores por sus compatriotas, y eran el blanco de sus sospechas y odio. Los que se convertían a Cristo, pues hermanos, tenían ahora el odio de los demás. Y uno de los que sufrió el odio de los legalistas, hermanos, y de los judíos, hebreos, de la mayoría, ¿sabe quién fue? El Señor Jesucristo, mis hermanos. Porque ¿quiénes eran los que querían, hermanos amados, de verdad apresar al Señor Jesucristo? Los que querían encontrar el pecado al Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los judíos mismos. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, los suyos, o sea, los mismos judíos, hermano, tuvo dura la lucha, porque al final pues, lograron convencer a un apóstol, a un discípulo de Jesús, que era Judas, lo compraron por 30 monedas de plata para que él le entregara, porque en ese tiempo no sabían decir quién era Jesús, porque todos los judíos, hebreos son igualitos, todos tienen barba, todos eran hermanos iguales, pero que los que estaban adentro sí sabían quién era Jesús. Por eso Judas, hermano, tuvo la oportunidad ahí de hacer ese pecado. ¿Sí? Pero vuelvo y digo, fueron los judíos, los hebreos, los que no creían en Cristo, los que estaban en contra, y eran miles, hermanos, eran miles. Al punto de que cuando el Señor lo lograron, eran miles los que gritaban, hermano, al emperador romano, crucifícale, crucifícale, que muera, todos gritaban, hermano, toda esa cantidad inmensa de judíos gritaban, se ve que eran judíos. Y así viene la lucha, hermano, a la iglesia primitiva, los mismos judíos, pero ¿cuáles? Los que no creían, porque había muchos judíos que se convertían, eso ya no eran los que atacaban, eran los que no se convertían. Y escúchenme ahora, hermano, que en los tiempos de ahora, en la actualidad, esto no ha parado. Sigue el judaísmo todavía, ganándose iglesias, ganándose misiones, hermano, y hermano, y circuncidando a pastores que, hermano, llegan a creer, hermanos, en el judaísmo, y hasta se circuncidan, hermano, públicamente, por medio de hermanos amados de cámara, de internet, hermano. O sea, ya se vuelven otra vez, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan por la carne, o sea, volviéndose al judaísmo. Estamos, hermano, siendo atacados nuevamente. Usted ve por internet, tenga mucho cuidado por internet que le ofrecen el estudio del hebreo, hermano, que le ofrecen material hebreo, en todo hebreo, hermano. En las iglesias, el judaísmo llega al punto que no se da cuenta, hermano, la gente, los pastores no se dan cuenta, y hay, hermano, en la iglesia, hay sofares de cacho, cuernos, ya para tocar, que eso es judaísmo. La bandera de Israel, eso es judaísmo. Las danzas, es judaísmo. Las
su nombre. Y muchas de estas cosas, hermanos, que van entrando a la iglesia son judaísmo, ¿cierto? Las fiestas de Pentecostés que hacen es judaísmo. Las fiestas, hermano, de las cosechas, hermano, que hacen son judaísmo, primicia, todo es judaísmo que se iba entrando. Y eso el apóstol Pablo no permitía que eso entrara, ¿sí? Pero hoy en día la mayor cantidad de iglesias, ya las iglesias ahora tienen, hermano, hasta el arca. No sé si han visto algunas iglesias por internet, ya el arca, ¿no? El arca del pacto, así, de oro, ahí la tienen, el arca del pacto, hermano. Y todo reverencia que el arca, porque para ellos ahí está la presencia de Dios. Pero eso es para el judaísmo. Nosotros, la presencia de Dios, ¿dónde está, hermana Nancy? En nosotros, o sea, nosotros venimos a hacer ahora ese templo. Nosotros venimos a hacer ahora, hermanos amados, ese tabernáculo. Nosotros venimos a hacer, hermanos amados, ya no está el Señor, hermanos amados, en ninguna cosa, en ningún cajón, nada. No, ya no está ahí, en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que pelear ardientemente por la fe y no desmayar, hermano. En ciertas iglesias entra el libertinaje, el liberalismo, cuando entra el judaísmo. ¿Sí? Ahí comienzan, hermano, la música, comienzan, hermanos amados, las locuras que hay en estos días, unas locuras tremendas, hermanos, tanto en la música, hermanos, se desbarata, tanto, hermanos, en las prédicas, de los predicadores se desbaratan, hermanos, se van predicando. Ahora hay otra moda de predicar también, que sigue entrando, hermano, moda de predicar, que ya no predican uno, predican entre dos predican, no sé si ha visto, por hermanas, ya predican entre dos, hermanos, que predicaron aquí ya lo hacen, ya venido a predicar acá, que lo hemos invitado a nosotros, ya predican entre dos, uno agarra la una y el otro agarra la otra, saca la otra, y luego entra la otra, y le prende, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué no es en serio, hermano, el evangelio? ¿Qué pasa? Dice, hermanos amados, amén. Entonces el apóstol Pablo ha combatido todo esto. Por eso es que no es fácil permanecer en la doctrina del Señor si no tenemos la llenura cada día del Espíritu Santo. Permanecer en la doctrina, hermanos, del Señor no es fácil. Hay que pelear esa guerra porque tenemos alrededor gran número de pueblo, hermanos, ya desviado, hermano, a su nombre. Dice, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Amén. A su nombre. Entonces, escuche bien, ellos sentían su aislamiento, apartados como estaban de la nación. Se sentían aislados, porque la nación ahora, pues como se entregaron a Cristo, ahora toda la nación venía contra ellos, lo atacaba, ¿sí? Así como nosotros ahora, miren, venimos a Cristo y nos atacan, ¿no? Nosotros somos considerados. Vayan con nosotros para los discípulos a ver si nos apoyan, vayan, pero no nos apoyan. No somos considerados. Pero va a la iglesia católica y vaya bien, está enseguida levantando su silla, levantando lo que pida, le mandan a pintar su iglesia, de todo. Pero una iglesia cristiana evangélica, hermano, totalmente aislada, no cuenta. Y hermano, ya vemos mucho por el cristiano, ¿sí? Pero no cuentan, hermanos amados, no valemos para ellos, ¿no? Así estaba el pueblo de Israel, ¿sí? Por la nación estaban aislados, apartados como estaba toda la nación, ¿no? Entonces les amenazaba una grande persecución, oprimidos por las pruebas presentes y, hermanos, por los pensamientos de la adversidad futura, habían cedido, hermanos, al desaliento ellos. Tenían ya, hermanos, debilidad ya de caminar, hermanos, de verdad en el camino del Señor. Se estaban, hermanos, retardando en su progreso espiritual. Sí, ya estaban ellos, hermanos, prácticamente ya, hermanos, recayendo. Sí, eso, por ejemplo, si queremos ver de pasadita en el 5, de Hebreos 5:11, ahí nos ayuda un poquito esta parte de lo que estoy hablando. ¿Sí? Dice en el 11, donde dice advertencia contra la apostasía. ¿Sí? Ahí en Hebreos 5:11 dice, acerca de esto, dice el apóstol Pablo,
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tarde para oír. Sí, o sea, ellos deben tener ya, no escuchar, ya, hermano, ponen atención. Y ahí es donde se va la persona enfriando, se va muriendo verdaderamente, hermano, espiritualmente, a su nombre. Y dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros ustedes ahorita, después de tanto tiempo, miren, no avanzaron por el temor y el miedo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, nuevamente, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, este pueblo de hebreo, judío, estaba en un problema grave, hermano, estaba en una situación grave espiritualmente, ya estaban decaídos. Todo cristiano, hermano, que no se somete a Dios, que no congrega, llega un momento, hermanos amados, que se va a sentir aislado, que se va a sentir rechazado, que va a sentir en él como que no lo quieren, como que todos hablan de él. Cuando vengo al culto, todos me atacan, el mensaje me ataca. O sea, es por la situación que no están, hermanos amados, conociendo las cosas. Entonces él está prácticamente, hermanos amados, como alejado, y lo hace duro a él o a ella, y al punto que termina, hermanos amados, prácticamente apartándose. Pero el apóstol Pablo, por eso, el escritor de este libro, es por eso que se levanta a través del Espíritu Santo y se escribe este libro, o esta carta, o este mensaje, hermano, y se le da al pueblo hebreo. Con esta carta, con este epístola, con este mensaje, hermano, es que el pueblo hebreo, hermanos amados, pudo levantarse y, hermanos, y seguir adelante con este. Y esto nos ayuda también a nosotros, nos va a servir a nosotros. ¿Qué peligro hay, no? Más adelante veremos, hermanos, peligros que hay. Muchos estaban descuidados la asistencia a los cultos, muchos estaban descuidando la asistencia a los cultos, estaban descuidando. Por eso en el capítulo 10, verso 24, usted va a ver, de pasito lo va a ir mirando, que se tuvo que usar aquí sobre este punto. Capítulo 10, verso 24, se tuvo que poner esto, porque yo había descuidado, de verdad, hermano, en los cultos. ¿Sí? Miren cómo dice, creo que estamos hablando de 10, 24, para que... ¿Sí? 24, 25 sería, ¿no? Sí. Entonces, mire, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces el apóstol, hermano, el escritor de este libro, está llamando ya la atención del motivo. ¿Por qué hay este problema ahora? Que se sienten así, que están débiles, que se están apartando, que tienen miedo, ¿por qué? Porque han dejado de congregarse y la mínima prueba que les venga se van, hermano, a morir. Y una de las pruebas que le vino, hermano, al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo cristiano en ese entonces, fue la destrucción del templo, fue la persecución de Nerón, hermano, su nombre gloria. Y eso fue, les agarró, hermanos, débiles, le agarró de esa forma. Entonces el apóstol Pablo lucha mandando mensajes, mandando cartas, el apresado, el encarcelado, pero no para de mandar el mensaje, de darle la palabra, hermano, para que se levante, para que no se quede, para que triunfe, hermano, para que pelee la batalla. Mira, qué siervo de Dios el apóstol Pablo, hermano, qué siervo de Dios, hermano, Dios mío, ¿sí? Mandándole mensaje por todos lados, porque como que él se sentía responsable. Él mismo decía, ay de mí, si yo no predico el evangelio, ay de mí. Y esa palabra ay es juicio, hermano, su nombre gloria de Dios. Entonces miren bien, entonces muchos cansados de andar por fe, de los judíos ya cansados de andar por fe, estaban mirando hacia el magnífico templo de Jerusalén con su sacrificio y su ritual imponente.
La tentación era abandonar el cristianismo y volver al judaísmo. ¿Sí ven? La tentación que habían ellos era abandonar el cristianismo y volver al judaísmo, a donde ellos eran antes, donde se sacrificaban, donde hermanos amados, cada uno hermanos amados, se circuncidaba, ¿no? Volverse al judaísmo. Para impedir esta apostasía, entonces fue escrita esta epístola, de la cual el propósito principal es, hermano, demostrar la relación del sistema mosaico al cristianismo y el carácter simbólico y transitorio del primero. O sea, el apóstol Pablo trató de hacer ver, trató hermoso amor de verdad, de iluminarlos en todo, hermano, esto a los hermanos. Su nombre es gloria. Entonces, miren, también vemos ahí, estos creyentes estaban perplejos y desanimados por las multitudes de tentaciones que había en el entonces. Tentación, escuchen hermano, tentación no solamente es un pecado, tentación de esa muchacha, ese programa, hermano, no solo eso es tentación de apartarse, tentación por el miedo, tentación por la persecución que había, tentación de apartarse porque hermanos estaban siendo aislados, ellos como solos, como que decían no tengo a nadie más ya. O sea, venía la tentación de apartarse. ¿Sí? O sea, esa es una de las tentaciones que había en el pueblo o en ese grupo de hebreos, de judíos, mis hermanos, amén, a su nombre. Y por el hecho de tener que andar en medio de la adversidad, por la fe en la desnuda palabra de Dios, sin ningún sostén o consuelo visible, mira lo que les ponía mal a ellos. O sea, después de ahora de caminar por fe, creyendo, sin ver nada, o sea, se le hacía duro. ¿Por qué se le hacía duro, hermana Nancy? Porque ellos no habían atendido la palabra y no habían sido llenos de Dios, de su presencia, hermano, para esos momentos. Por eso hay creyentes que a veces están bien tranquilos pero cuando venga la situación dura, ahí te van a patalear, ahí te van a querer coger al brujo, al hechicero, hermano, lo que sea, lo que más venga, porque no hay fe, y eso es lo que no había, hermanos amados, ya en este grupo. Entonces el escritor de la epístola les prueba que los personajes dignos del Antiguo Testamento pasaron por experiencias similares, andando por fe, confiando en la palabra de Dios, a pesar de todas las circunstancias adversas y aún frente a la misma muerte. Y por eso el apóstol, el escritor de este libro, en el capítulo 11, les va a hablar de la fe. En el capítulo 11 les va a hablar de la fe. Ahí viene entonces y dice, así que como sus antepasados, los creyentes habían de esforzarse como viendo al invisible. El tema puede resumirse de la siguiente manera. Entonces vemos en el capítulo 11, verso 1, y viene, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí ven? Que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos de haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y todo esto le viene el apóstol Pablo a recontar, hermanos, de los hombres del Antiguo Testamento, cómo vencieron por la fe, cómo triunfaron, cómo llegaron a ser hombres grandes. Les comentan a ellos, a este grupo de hebreos judíos que estaban, hermanos, por volverse al judaísmo, a su nombre. ¿Estamos ahí? ¿Cuándo estamos entendiendo? ¿Estamos ahí? ¿Amén o no amén? Muy bien. ¿A quién fue escrito entonces este libro? ¿A quién? Hermano Guasa. Hermana Lucía. ¿Para quién fue escrito este libro entonces? ¿Qué pasó? Al pueblo hebreo, al pueblo judío cristiano, sí, al pueblo hebreo, al pueblo siempre hebreo. Sí, este título no está escrito para los hermanos
amados, ahí no se nombra, en este libro no se nombra, hermanos amados, al pueblo gentil. No se nombra a ningún gentil ahí. Se nombra al pueblo hebreo, al pueblo judío, a esa pequeña compañía de judíos, hermanos que se habían convertido, que eran hermanos bastantito para hermanos, que se habían convertido, pero se estaban apartando, que estaban hermanos decayendo, hermanos. Entonces, para ellos viene este libro, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, gloria a Dios. Veamos un poquito. No hay otro libro del Nuevo Testamento cuyo autor sea más discutido, ninguno del cual, hermanos amados, ninguno del cual sea, pues, hermano, más discutido, ¿no? Dije, pero escuchen bien esto, el libro por sí mismo es anónimo, el original, por causa de la diferencia en estilo de los otros escritos de Pablo. Muchos eruditos de ortodoxos niegan que él lo escribió. Tertuliano en el siglo III declaró que lo escribió Bernabé, él fue el autor. Lutero sugirió que lo escribió Apolo. Y así finalmente podemos observar que, no obstante a las dudas que hemos registrado, hermanos, no debemos tener nada que hablar de esa porción de la Escritura como una epístola, prácticamente que se la considera en sí al apóstol Pablo. O sea, este libro, vuelvo y digo, es anónimo, pero se lo han considerado por los mismos hermanos grandes maestros teólogos, han llegado a la conclusión en sí que fue escrita por el apóstol Pablo, pero en sí mismo es anónimo. Se dice que lo escribió el apóstol Pablo, pero no con la seguridad se lo dice, se lo aplica por algunos puntos, hermanos, de predicación que hacen ahí, que se comparan, hermanos, con otros libros, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí vamos quedando y vamos a mirar para la próxima semana el contenido. El contenido de este libro que vamos a estudiar van a ser 3 puntos. 3 puntos. Va a ser un poquito larguito porque en verdad son 13 capítulos, ¿no? El cual vamos tranquilo, vamos despacio. Sí. 3 puntos de estudio de contenido. El primero habla de la seguridad de Jesús a los mediadores y jefes del Antiguo Testamento, de la superioridad de Jesús, que ya se lo dije también al principio. Habla de la superioridad de Jesús a los mediadores jefes del Antiguo Testamento. El primero habla de la superioridad, o sea, va a declarar sobre que Jesús es sobre todos los otros maestros. El segundo punto habla de la superioridad del nuevo pacto sobre el Antiguo Testamento, de la superioridad, o sea, va a ser ver en ese punto de que el Antiguo Pacto y el pacto que hay ahora es superior al Antiguo. Ahí va a hablar sobre eso, ¿ya? En ese segundo punto. Y el tercer punto, que hablará de exhortaciones y amonestaciones a los hebreos. Esos 3 puntitos los vamos a desarrollar como contenido en la próxima clase que tengamos, hermanos, en este mismo lugar y por este mismo canal. Dios me los bendiga a los hermanos de Facebook, a los hermanos de YouTube y a los hermanos de TikTok. Dios me los